A la luz de la palabra. Bienvenidos a un nuevo programa, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí del otro lado. Como siempre te decimos, es importante que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que le des me gusta a los videos que están ahí a tu disposición de manera totalmente gratis. Esto a nosotros nos permite poder seguir creciendo, poder seguir generando más contenido que es importante y relevante en estos días. ¿No te pasa que te pones a pensar un poquito al leer, ya no en papel, ¿no? Sino agarrás tu celular y te pones a leer ahí las diferentes noticias, los diferentes diarios, los mismos reels, todo habla de un mundo caótico? O quizás pareciera que vamos hacia un final donde no hay solución, o que la decadencia es tal en el mundo que no tenemos solución. Como humanidad no tenemos solución. Déjame decirte que en medio de este mundo lleno de caos, en medio de este mundo lleno de confusión, tenemos una guía. Hay un faro que nos puede guiar a puerto seguro, y es Cristo. ¿Y cómo nos relacionamos con Él? ¿Cómo podemos aprender un poquito más? Y es a través del estudio de su palabra, a través del estudio de la Biblia. Si no tenés un material impreso y te gustaría tenerlo así en papel para poder estudiar y leer, te invito a que nos escribas y nosotros te podemos hacer llegar un material. Por eso vamos a empezar a estudiar. Por eso vamos a empezar a profundizar un poquito qué es lo que dice la Biblia sobre este tema tan importante. Y sobre todo tener en cuenta de que el libro de Apocalipsis, y en su totalidad la Biblia también, no es un libro antiguo, no es un libro que quedó en el pasado, como muchas veces escuché decir, no es un libro que ya perdió vigencia. Al contrario, es tan actual como las redes que manejás, es tan actual como los diarios que lees, es tan actual como las noticias que ves todos los días. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de esto que es tan importante. Podríamos decir seguridad, firmeza o claridad en medio de un mundo convulsionado, en medio de un mundo confundido. ¿Saben? No fue nunca la voluntad de Dios que vivamos lo que hoy estamos viviendo. Pero sí tenemos que entender que estamos inmersos en un conflicto donde Satanás utiliza sus fuerzas para hacernos entrar en confusión, para alejarnos del Dios creador. Y ahí estamos nosotros en medio de este conflicto. Y tenemos que tomar una decisión. No solo tomar una decisión, mantener esa decisión. Y vamos a aclarar un poquito más acerca de esto, hablando de la confusión, hablando de un mundo convulsionado. ¿Qué es lo que Satanás planea para aquellos que le sigan? Alejarse de Dios, al contrario de lo que muchos creen, es traerle a tu vida confusión, dolor, tristeza, amargura. ¿Cuántos dolores de cabeza nos ahorraríamos si obedeciéramos un poquito más a Dios? ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si en vez de acudir a nuestras propias fuerzas acudiríamos en primer lugar a Dios? Y fíjense, vamos a leer un poquito acerca de la historia del desarrollo del fin y del periodo que estamos viviendo nosotros ahora. ¿Cuál es el método que va a utilizar Satanás o que ya está utilizando para que los hijos de su Padre amoroso, de su Creador, se pierdan y no hereden la vida eterna? Para eso tenemos que ir a Apocalipsis 17 y voy a leer el versículo 1, 2 y 15. Y dicen lo siguiente: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y el 15 dice: Y me dijo también: Las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ya vimos que el Apocalipsis en su mayoría es un libro simbólico, que todas las imágenes que se nos presentan es una manera didáctica de Dios de poder mostrarnos y contarnos qué es lo que va a pasar con la historia del mundo. Y acá hay un poder, que en este caso es la gran ramera, que ya está sentenciada.
Esa gran ramera que en realidad no es más que un poder político religioso que tiene su agenda unificada con la agenda de Satanás, va a buscar entrampar a todos los hijos de Dios. Y situándonos, el ángel que aparece es uno de los ángeles de las 7 copas. Quiere decir que ya estamos en el tiempo del fin del fin. Y saben, Satanás no está contento con que haya un mensaje que predicar. Satanás no se pone contento con aquellos que deciden seguir a Cristo. Vimos unos capítulos atrás en el Apocalipsis, en el mismo libro, el versículo 14, que tenemos que predicar un mensaje que se tiene que dar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y ustedes creen que Satanás se pone contento por eso? Esta es la lucha que Satanás le pone a la predicación del Evangelio. Estos son los poderes que Satanás utiliza para confundir a toda la humanidad, incitándolos a no arrepentirse y no volverse a Dios. Pero fíjense que esta mujer, dice, ¿no? Han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se embriagaron. Y cuando hablamos de fornicación, la fornicación es en realidad una unión ilícita. En este caso, la iglesia y el Estado se van a fusionar, van a tener un mismo objetivo y va a ir la iglesia en turno con el poder político de turno, podríamos decir. La política, las leyes nacionales, provinciales, estatales, van a cumplir la agenda del poder religioso a cargo. Interesante, porque lo que muchas veces nosotros antes creíamos que era imposible, con esta pandemia nos estamos dando cuenta que puede resultar, ¿no? Dice que los moradores, tanto los reyes como los moradores de la tierra, se unieron a ella. Compartieron hubo una relación entre ellos. Quiere decir que se relacionaron con las leyes, se relacionaron con los decretos, se relacionaron con sus doctrinas. Y acá no hay distinción de personas. Nos deja en claro que le puede llegar tanto a un rey como a cualquier gobernante, como a cualquier morador de la tierra. Estamos hablando de que Dios utiliza una estrategia a nivel universal. El mundo entero, sí, el mundo entero está inmerso en este poder. Y saben, Jesús dijo antes de irse a los cielos en su última cena, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, ¿no? Representa mi sangre. Ese jugo de uva es la sangre de Cristo. Podríamos decir que son las enseñanzas de Dios. Y ahora nos habla de que han bebido el vino de su fornicación. ¿Cuál es el vino de este poder político? Podríamos decir que son todas esas enseñanzas, todas esas doctrinas sacadas de la palabra de Dios y que están distorsionadas. En otras palabras, las autoridades religioso-políticas en esta época van a distorsionar la palabra de Dios. Eso es el vino de Babilonia, una verdad distorsionada. No se olviden que el eje central en el conflicto es la verdadera adoración al verdadero Dios. Satanás va a intentar replicar y sobre todo va a atacar esto. Van a cambiar las enseñanzas de Dios por un sistema más corrupto y malvado quizás. Con un alcance que va a llegar al mundo entero. Y fíjense que en el capítulo 18, los versículos 1 al 4, voy a leer, dice lo siguiente. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los moradores de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Y nosotros muchas veces nos creemos que por leer 2 o 3 textos de la Biblia de vez en cuando ya nos alcanza para estar preparados. O que por haber leído un poquito más somos especialistas en la Biblia y nadie nos puede venir a correr ni a decir nada. Fíjense que hay una constante invitación de Dios a salir de ella. Pueblo mío, dice.
adoradores de corazón, sinceros a Dios, están metidos en medio de este gran poder político religioso, podríamos decir, de esta gran ramera que es esta Babilonia, pero no porque quieran. Ahora, se repite un mensaje dado en los 3 ángeles, ha caído la Babilonia. ¿Cómo estas personas van a entender lo que es salir de Babilonia si vos y yo no nos dedicamos a compartir este mensaje? ¿Cómo van a reflexionar o cómo van a entender que lo que están haciendo no es correcto si vos y yo no lo hablamos? En otras palabras, ¿cómo vos que me estás viendo ahí, cómo vos vas a poder discernir si donde estás es el lugar correcto si no estudias la palabra de Dios? Es interesante entender que en este mundo convulsionado, la verdad con la mentira cada vez está más mezclada. Satanás se encargó a lo largo de los siglos hacer de la verdad una confusión. Porque sabe que esa es la manera en la que él va a ganar. Satanás no utiliza estrategias nuevas. Él no necesita estrategias nuevas, porque lamentablemente el ser humano siempre cae con la misma piedra. ¿O ustedes creen que ahí en donde ustedes están, donde ustedes asisten, esas doctrinas raras que escuchan acerca, por ejemplo, de Dios, de Jesús, si es un ser creado o no, del Espíritu Santo, es nuevo? Diría el sabio Salomón en el final de sus días, nada hay nuevo debajo del sol. ¿Y saben por qué todavía se siguen levantando estos movimientos? Porque no hay un estudio consagrado de la palabra de Dios. Estamos viviendo como si el mundo va a terminar dentro de 1000 años, como que si el mundo va a avanzar y yo voy a morir y Jesús todavía no va a venir. Si pasa o no, no sé, no lo puedo decir, la Biblia no lo dice. Pero sí te puedo decir que tenés que empezar a vivir hoy como si Jesús viniera hoy. Empezar a prepararte, empezar a dar a conocer el mensaje de Cristo. Cristo no va a venir hasta que el mundo sea amonestado por el mensaje de los 3 ángeles. ¿Por qué estamos de brazos cruzados? Y ahora esta invitación a salir de Babilonia. ¿Por qué Babilonia? ¿Por qué se usa la figura de Babilonia? Saben, desde un principio Babilonia significó confusión. Allá con la torre de Babel, en la tierra de Sinar, Babilonia siempre fue rebelde a lo que Dios le decía. Y para poder entender cómo aplicarla al tiempo del final, hay que entender cómo se aplicó en su época. Ustedes recuerden que el imperio neobabilónico fue uno de los imperios más grandes jamás levantados, en cuanto a esplendor, en cuanto a territorio. Fue un pueblo que fue opresor de Israel. Es más, Israel estuvo cautivo de Babilonia durante 70 años. Pero Dios, quien es el que controla la historia y los tiempos, sabía que iba a estar, cuánto iba a durar y quién lo iba a suceder. Y habla acerca de Babilonia y reprende a Babilonia por unos temas muy específicos. Y es lo que vamos a estudiar ahora. Miren, si ustedes me acompañan, vamos a ir al libro de Jeremías. Jeremías es el profeta que utiliza a Dios para amonestar a Babilonia, para decirle por qué iba a llegar a su fin. Y el capítulo 50 y 51 del profeta, del que te estoy mencionando, predice la destrucción de Babilonia. Y voy a leer el 34 y el 38 del 50 que dicen lo siguiente. El redentor de ellos es el fuerte. Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Espada contra los caldeos, dice Jehová, contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios. Y el 38 dice, sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. Leo el 51, 17. Todo hombre se ha infatuado y no tiene conciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Y el 47. Por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos
caerán en medio de ellas. Ya sabemos que el imperio neobabilónico cayó en manos del rey Ciro, ¿no? En los medos y los persas. Y una de las principales causas de la desaparición de Babilonia fue la idolatría. ¿Saben? Un principio que regía en la época de Babilonia era esta unión de iglesia-estado. Cuando Nabucodonosor se sentaba en su trono, supuestamente él hablaba el nombre de los dioses. Entonces él no solamente hablaba con un poder político, sino con un poder religioso. Y todo este poder político-religioso estaba a favor de una falsa adoración. A través de la adoración a ídolos, a través de la adoración a dioses falsos. Es decir, que los babilónicos incitaban a poner sus esperanzas y sus expectativas de vida en figuras y no en el Dios verdadero. No te olvides que el mensaje de los 3 ángeles nos invita a volver a adorar correctamente al Dios verdadero. Satanás tiene que distorsionar esta verdad. Satanás tiene que hacernos poner nuestras expectativas, nuestras esperanzas en lugares que no corresponden. Y ese es uno de los mayores problemas que hay hoy en día. Hablamos de que el verdadero día de adoración, ¿cuál debe ser? No importa, Dios me entiende. Hablamos que Dios es el creador. No importa, no sé si existe Dios. Hablamos de que Dios tiene mandamientos que hay que cumplir. Es un fanático. Siempre intentamos desvirtuar la realidad del mensaje. Y peor, desvirtuamos la urgencia con la que hay que dar este mensaje. ¿Saben? La falsa adoración no es un tema así nomás. Tenemos que entender que a lo largo de toda la historia es una de las mayores causas por las que hay apostasía. O sea, es una de las mayores causas por las que las personas no reconocen a Dios porque ponen sus esperanzas en diferentes dioses. Y quizás hoy vos no estés adorando una estatua como se hacía en aquel entonces, o quizás sí, no sé. Pero déjame decirte que poner tu fe y tu esperanza en cosas materiales, que puede ser una casa, que puede ser una cuenta bancaria, que puede ser un auto, no digo que querer mejorar o necesitar esto está mal. El tema es cuando eso nos saca las prioridades. Es un tema de entender de que es más importante tener una casa o alcanzar la salvación. ¿Es más importante la cuenta abultada en el banco o heredar la vida eterna? Somos constantemente invitados a salir de Babilonia. Y fíjense lo que dice el salmista al momento de hablar de los dioses. Para eso tenemos que ir al capítulo 115 de Salmo. El versículo voy a leer del 3 al 8. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Y el 9 dice, oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Qué mejor que al momento de ir a la guerra ir con un escudo, ¿no? Fíjense que dice, similares a ellos, inertes, sin vida, son aquellos que van en pos de estas imágenes. Y uno de los temas es la adoración a las imágenes a lo largo de la historia, ¿no? La verdadera adoración, poner nuestra esperanza en esto. Y saben, estas imágenes se introdujeron al cristianismo recién en el siglo IV. No fue
una enseñanza y no es, y te invito a que leas la Biblia de Génesis a Apocalipsis, y si me encontrás me escribas, pero no vas a encontrar que inste a la adoración a las imágenes, donde Dios diga que esta es la verdadera adoración, sino que es un intento de que el cristianismo fuese un poquito más aceptable para la población pagana. Lamentablemente a estas imágenes, ¿sí?, que se fueron creando, se les da la sacralidad y el homenaje que solo le pertenecen a Dios. Y ahí está el mayor problema. Sacar del eje a Cristo. Sacar del centro de toda adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque obviamente Satanás quiere confundirnos. Satanás quiere que vos y yo no acudamos al Dios. Porque él sabe que ya está perdido. No hay salvación para él. Entonces él está como león rugiente buscando a quien devorar para poder arrastrar con él a la mayor cantidad de personas posibles. Y déjame decirte que no te dejes arrastrar por él. No permitas que Satanás te atrape. Sos invitado a salir de Babilonia, somos invitados a salir de Babilonia, a salir de este lugar de confusión, de dolor, de angustia, de falsas doctrinas, falsas creencias. Es momento de acudir a Dios. Cristo tiene que ser el único fundamento sólido sobre el cual se tiene que construir la iglesia, no hay otro. Y por eso, Apocalipsis 17, volviendo al tema, al capítulo con el que empezamos, dice el versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Somos invitados a salir de este mundo de confusión, a estudiar su palabra y a compartir este mensaje. Saben, esta iglesia, la verdadera iglesia, debe estar fundada y basada en las enseñanzas extraídas de su palabra y entender que es el Espíritu Santo quien las guía. En el tiempo en el que estamos viviendo y más llegando al tiempo del fin, va a resurgir un sistema religioso político. La iglesia se va a fusionar con el Estado. Y esta es la Babilonia espiritual. Un líder espiritual que va a pretender hablar como Dios. Un líder espiritual que va a declarar que sus palabras son las mismas de Dios. Y que sus leyes son los que Dios da. Contra ello somos instados a salir. Contra ellos somos instados a predicar. No es momento de titubear ahora. Porque hay tres características de aquellos que siguen al Cordero y que no es un dato menor, son los victoriosos. Son llamados, elegidos y fieles. Llamados podemos ser muchos, pero no todos vamos a responder al llamado. Elegidos podemos ser muchos, pero no todos vamos a querer esa elección. Fieles podemos ser muchos, pero solo pocos fieles al Señor. Somos invitados a, en medio de este mundo de confusión, marcar una diferencia. Somos invitados a que en medio de este mundo tibio, este mundo donde nadie se la juega por nada, marcar una diferencia. Somos invitados a que en este mundo lleno de desesperanza, dolor, angustia, traigamos un mensaje esperanzador, un mensaje de nueva oportunidad, un mensaje de que Dios pronto viene, un mensaje del que es momento de entender que hay que adorar al Señor de manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? La encontramos en su palabra. Tenemos que entender que estamos en el medio de un conflicto. ¿O ustedes se creen que no está pasando lo del conflicto? Díganme ustedes, ¿por qué hay tantos problemas? ¿Por qué hay tantas enfermedades nuevas? ¿Por qué hay tanta muerte? Si entendemos que Dios es un Dios de amor, que nos ve como un padre a un hijo, vos siendo padre, ¿querés el mal para tu hijo? Vos siendo madre,
¿Querés que tu hijo pase enfermedades? Si nosotros, siendo humanos, ese amor que intentamos dar es puro, ¿cuánto más Dios? Él dio su vida en la cruz por vos y por mí. Entonces no me digas que hay un Dios que no nos ama o que hay un Dios que solamente castiga. Porque yo no puedo creer, porque no va acorde a lo que leo en la palabra. No va acorde ese Dios con lo que yo estoy aprendiendo. Tenemos que entender que Jesús nos está invitando a salir de la confusión, a salir de un mundo donde todos somos tibios, donde nadie se la juega por nadie. Somos llamados a marcar una diferencia. Sos invitado a ser el portador del estandarte de la verdad. No te podés quedar callado. No podés hacer oídos sordos ante semejante verdad. Es ahora el momento de decidir. Es hoy el momento de tomar una decisión. Es ahora el momento de abrazarte a los pies de nuestro amoroso Salvador y Redentor. Mañana puede ser tarde. No dejes para mañana lo que puede ser hoy. ¿Sabes que el ayer ya pasó? El mañana todavía no vino. Lo único que tenés en tus manos es el aquí y el ahora. ¿Qué estás esperando para darle tu aquí y ahora al Señor? ¿Qué estás esperando para trabajar en su favor? Dios te necesita. Él quiere que compartan juntos la eternidad, pero cruzados de brazos no vamos a llegar al cielo. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre te digo, ahora hay una segunda parte a cargo del licenciado Rubén Arn, que puedes acceder a través del siguiente link.